Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko y Cascuncha en Radio Indautxu. Buenos días, así es, un sábado más. Queremos darles nuestra particular bienvenida a la habitual tertulia que celebramos con Eusko y Cascuncha, la Sociedad de Estudios Vascos. En los próximos 55 minutos estará con ustedes José Alberto Pérez en el apartado técnico y quien les habla, Iker Gómez. En cada una de nuestras tertulias nos rodeamos de gente más que interesante que nos habla de un tema escogido minuciosamente cada semana. Y hoy queremos hablar de las casas vascas en Chile. Analizaremos la inmigración vasca en este país, la Euskal Etxea, o las relaciones institucionales entre Euskadi y Chile. Para ello nos acompañan en los estudios de Radio Indautxu, en la 93.5, tres personas, tres amigos de esta nuestra emisora que saben y mucho sobre nuestro tema del día. Vamos ya con las presentaciones. Tenemos en nuestros estudios a Juan Carlos Pérez de Unzueta, cónsul honorario de Euskadi, de Chile, en Euskadi, La Rioja y Navarra, así es, ¿no? Así es, sí, Es un cargo un poquito largo, habría que leerlo bien. También queremos daros buenos días a Orieta Cabrera, miembro de la Asociación Vasco-Chilena Alonso de Arcilla. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Y finalmente recibimos a Ina Madariaga, historiadora, que en la actualidad se encuentra preparando la tesis doctoral, ¿no? Sobre euskaldunes en Chile, ¿es así? Sí, exactamente. Buenos días. Un trabajo laborioso, ¿no? Supongo. Sí, laborioso. Bueno, pues ya estamos todos y con esta inmejorable compañía vamos a comenzar. Vamos un poco con la historia de la migración vasca hacia Chile. Yo no sé quién quiere empezar contestando sobre este tema, cómo surgió, cómo empezó esa migración vasca. Bueno, yo creo que eso es un fenómeno que empieza en la época de la conquista, porque ya en la época de la conquista, entre las tropas que van llegando a Chile, pues hay gentes de toda la península. Como hay andaluces, castellanos, pues también hay vascos, ¿no? E incluso a Chile privilegiadamente le marca luego en lo que es su vida cultural la época de la conquista, porque junto con las tropas de García de Mendoza, hijo del virrey del Perú, que va a sofocar las rebeliones indígenas de los mapuches, junto a esas tropas en el siglo XVI llega Alonso de Silla. Alonso de Silla y Zúñiga, que es el autor del famoso poema épico La Araucana, que es el gran poema de Chile, el poema que le crea arquetipos nacionales, porque es un poema en el que se exaltan tanto el valor de los españoles como el valor de los propios indígenas. Y se define también a Chile, y los chilenos pues sienten el poema, aunque no se lo hayan leído entero, pero cualquier niño no solo de instituto, sino de EGB, sabe los primeros versos de la Araucana, aquello de Chile, fértil provincia y señalada en la región antártida famosa. O sea que ahí ya pues se nota el toque de la relación, porque claro, Alonso de Silla nace en Madrid, pero es de ancestros vascos. Incluso en su poema habla del solar de Vizcaya. Pues ahí ya tenemos un ilustre llegado desde las tierras aquí allá en del mar, llegado allá a Chile. Una historia, supongo, la de la migración vasca en Chile. Bueno, hablábamos un poquito de la migración en general del Estado, pero supongo que ahora mismo se reflejará o se habrá reflejado a lo largo de la historia pues en pequeñas colonias en una mezcla de culturas curiosa, ¿no? Supongo. Bueno, yo creo que igual la historiadora aquí te puede puntualizar eso, pero pienso que en la época de la colonia va siendo pues un lento proceso que luego va a tener algunos momentos también álgidos, incluso en el siglo XX, cuando llegan muchos españoles y llegan muchos vascos después de la guerra civil. Entonces es otro momento también importante, pero ella te puede definir más todo aquello. Yo creo que la migración vasca en Chile es una constante, lo que dices tú, desde el principio de la conquista, de la colonia, y que se va repitiendo siglo tras siglo hasta el siglo XX. Hoy en día podemos decir que evidentemente llegan muchos menos inmigrantes, aunque se da una inmigración o inmigración en Chile más
dedicada pues eso, a becas, a trabajos más comerciales que diríamos un exilio o una inmigración obligada, ¿no? Pero sí que es una constante durante todos los siglos. Desde el siglo XVI pues ha habido en el XVII, XVIII, XIX y en el XX. Y respecto a tu pregunta de si hay otras pues eso, mezclas de colectividades, sí, siempre ha habido pues colectividades de alemanes, de italianos, incluso de eso, de árabes. Pero hay que decir que en Chile la migración o la inmigración nunca ha supuesto más de un 5%. Pero aún así, más que cuantitativa, es una migración cualitativa, porque todos los grupos o las colectividades de migrantes que van llegando hacen diríamos que tienen su importancia, ¿no? Por ejemplo, pues los alemanes en la zona de Valdivia, en el sur, pues a veces llegas a esa zona y realmente parece que estás en Alemania, ¿no? O el caso de los vascos. Entonces o de los españoles, tienen mucha importancia, ¿no? Los inmigrantes que van llegando a Chile, aunque no sean muchos, por ejemplo, en comparación con Argentina, que hay muchos más vascos o la inmigración es mucho mayor. En Chile quizás no es cuantitativamente mucha, pero cualitativamente es importante. En aquellos primeros siglos yo no sé si había razones concretas para que gente de aquí, conocemos que la gente se iba mucho desde aquí hasta Argentina, yo no sé las razones que movían a irse a Chile por eso. Bueno, hay las típicas, por ejemplo, bueno, en la época de la conquista, muchos pues eran marineros que llegaban allí, eso en el siglo XVI, y bueno, pues que se van quedando. Luego tenemos la típica causa del mayorazgo, ¿no? Que es que en una familia el hijo mayor, generalmente varón, aunque a veces puede suceder con las mujeres, se queda diríamos, con el solar, con la casa, y el resto de los hijos pues tiene esa obligación de emigrar a las Américas o bien meterse a cura o monja y entonces eso muchas veces se da la cosa de que hay que marcharse. Luego también existen cadenas migratorias, ¿no? Que esa cosa de hacer las Américas, pues como tengo un tío allí o conozco a gente de mi pueblo, pues me voy a marchar también. Y luego ya en el siglo XIX sí que nos vamos acercando a temas más, pues quizás políticos, con las guerras carlistas, en el siglo XX también, por supuesto, con la guerra civil y con el franquismo. O sea pero tenemos eso, pues temas económicos, temas políticos o, no sé, ganas de hacer las Américas, que muchas veces también podría ocurrir. ¿No? Y en la época de la conquista es también la época esa que coincide con el afán de la aventura, eso también llama muchísimo. Y por otro lado, pues está la idea por ejemplo, el caso de Silla, no solo un hombre de letras, sino un hombre también de espada, y la búsqueda de algunos valores, la gloria, el honor, qué sé yo, pues que de haber luchado contra otro pueblo, y sobre todo, pues ese espíritu aventurero, porque la mayoría de las veces era llegar a regiones en las que pues incluso hasta lo maravilloso podía ser una presencia más o menos normal para ellos, ¿entiendes? Porque llegaban a territorios totalmente desconocidos. Entonces había ese afán también de la aventura y del esfuerzo. Muy marcado. Hoy en día ese afán por la aventura parece que se nos ha ido, que la gente quizás ya no se marcha casi nada, ¿no? Hacia países como Chile, quizás es un poquito al revés, ¿no? ¿Y eso por qué puede ser? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, aparte, por supuesto, de la situación económica de cada país. Claro, la situación económica europea, ¿no? Sí que atrae más. No sé si chilenos, pero hoy en día sí que encontramos muchos argentinos, sobre todo en España o bueno, por aquí. Y sí, también puede ser el afán de aventura, yo creo que se ha reducido, también encontramos, pero más que aquelarse, el afán de aventura es un viaje con retorno seguro, Ya, cosa que antiguamente era un viaje posiblemente sin retorno al País Vasco. Claro. Es mucho más cómodo, ¿no? Y retomando un poco este flujo migratorio que estábamos comentando, es importante, por lo menos en lo que al consulado le corresponde, el flujo migratorio, como decía Inar ahora, desde Chile hacia aquí, pero no es tan importante como el de otros países latinoamericanos. De hecho, digamos que en esta última época la razón básica es la pobreza en la que puede haber ese flujo, la razón de buscar un alivio, digamos, económico para las familias, ¿no? De toda Latinoamérica. Pero en el caso de Chile, la circunstancia es que la economía en digamos, el principio del siglo XXI
está yendo suficientemente bien como para generar puestos de trabajo internos, lo suficiente para que no haya ese flujo tan grande como otros países, como Ecuador, como Colombia, como comentabais. De hecho, digamos, un poco tirando la estadística del año 2004, básicamente se ha podido, la economía, digamos, en crecimiento chilena ha podido generar en torno a 130.000 puestos de trabajo, ¿sí? Digamos, nuevos, en el que gente que está incorporando, digamos, a la vida económica, ve posibilidades de su propio país realizarse profesionalmente, ¿no? Que es importante luego, y luego afecta, digamos, a ese flujo migratorio, que evidentemente, como decía ahorita, fue muy importante en la época de la conquista, fue importante también en el siglo XIX, como consecuencia de las guerras, digamos, locales aquí, internas, y también, digamos, el número de personas o de hijos que tienen las familias vascas y navarras, sobre todo. Y también es importante en esos 2.000 personas republicanos que van en el 39 en el Winnipeg, el barco de la Esperanza, que ahorita conocemos bien. Hay una parte muy importante de vascos, digamos, en parte seleccionados, porque las autoridades chilenas en aquel momento lo que planteaban es que fueran profesionales, fueran carpinteros, fueran, digamos, herreros, gente que conociera, digamos, un oficio y que pudiera realmente aportar su granito de arena. Y de hecho, el primer puerto que tocó el Winnipeg fue Valparaíso, ¿no? Que ahora se conmemora el 60 aniversario de la escochea de Valparaíso. ¿Cuánta gente podemos encontrar en Chile más o menos venida de aquí? No sé si está el colectivo controlado o no sabemos muy bien el número. Yo creo que eso sería bastante complejo, ¿no? Sí, es complejo. Porque Yo hay, no sabría decir. mira, yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos y analizábamos un poco pues lo que era la sociedad chilena, pues siempre se decía pues que era un componente castellano y un componente vasco. Entonces, es que tú hablas incluso con un chileno, con cualquiera, y de pronto te sale por ahí pues un apellido Aguirre o un apellido Ugarte, o sea que hay de descendencia muchísima desde la época de la conquista. Ahora, en forma inmediata, pues ahora los más inmediatos son los que llegaron en la época, los que fueron de Winnipeg, que algunos se quedaron y otros incluso retornaron acá. No sé si podríamos extender un poquito la historia sobre ese barco, el Winnipeg, que quizás algunos de nuestros oyentes pues seguramente no la conozcan. Vamos a contar un poquito qué fue aquel viaje. No, yo te cuento una parte y luego te cuento Muy ella. bien. Bueno, pues el Winnipeg fue un barco así muy en síntesis que consiguió fletar Pablo Neruda con la ayuda del gobierno chileno para llevar a vascos perdón, a españoles, porque iban vascos y de otras partes, Republicanos. republicanos, que estaban ya, pues, una vez finalizada la guerra civil, estaban con la sentencia de que igual si venían aquí en forma inmediata a España, pues los cogían las fuerzas franquistas. Entonces el barco partió de un puerto de Francia. De allí Neruda había conseguido, junto con amigos y tal, papeles para darle a la gente que había salido de los campos de concentración de Francia, muchos que estaban allí y que luego se reunieron con familiares que habían quedado aquí, y poder embarcar en el Winnipeg. Entonces hicieron pues la travesía en un barco que era un barco de carga, que se acondicionó de la manera La manera que se pudo, ¿no? exactamente, pero no de ninguna manera un barco de pasajeros, ni mucho menos, para nada. O sea, nosotros tuvimos oportunidad de ver una película, de ver un documental con gente que había ido en el Winnipeg y que incluso había filmado cosas en el Winnipeg, y se veía pues eso, que las condiciones eran, bueno, pues bastante precarias, ¿sí? Pero la gente llegó allí en el barco, llegó al paraíso, y ahí se inició pues el periplo para muchas familias vascas que, como digo, se quedaron allá, algunos, y luego otros pues o quedaron los padres, retornaron los hijos, o al final quedaron las familias completas, pero hay algunos que han retornado, como nosotros conocemos, familias aquí, que hay parte aquí y otros han quedado en Chile. Algo que añadir a la historia del Winnipeg, que lo ha contado tan Sí, yo fantástico. creo que lo ha explicado muy bien. Eso, en el fondo, bueno, eran republicanos, en los que de ellos iban bastantes vascos, y eso, llegaron a Valparaíso, y yo creo que lo explica muy bien. Y los vascos que han iniciado, que han realizado, han llevado a cabo una vida en Chile, ¿qué manera de vivir? ¿En qué han trabajado? ¿Cómo
¿Cómo se las han ingeniado? ¿Se han integrado bien? Yo creo que sí. Yo creo que se han integrado bien y se han dedicado a muchas cosas. En el siglo XIX existía la categorización de la aristocracia castellano-vasca y bueno, es verdad que hoy en día tener un apellido vasco te da cierto estatus, aunque luego no sea cierto, ¿no? Y cuantas más R's tenga, pues es más importante. Bueno, eso suelen decir. Pero yo creo que se han dedicado a muchas cosas, pues a la industria, al comercio. Por ejemplo, los que emigran de la zona del Baztán, de Navarra, Ujú. se dedican mucho, o abren muchas panaderías. ¿Ah, ¿No? sí? Sí. ¿Hay alguna razón o...? No hay ninguna, no es que quizás en el Baztán se dediquen a eso, pero se dedican, muchos abren panaderías allí. O igual es porque llegan y los familiares que tenían antes tenían una panadería, pero da la casualidad, no todos, pero que muchos se dedican a la industria de, bueno, a abrir panaderías. Bueno, Sí. yo creo que están a nivel, digamos, a nivel industrial, están muchos sectores, también el sector de la madera, Sí. que en este momento está teniendo una gran importancia desde el punto de vista del flujo externo de, digamos, las exportaciones hacia la Unión Europea, hacia Mercosur, hacia NAFTA, Estados Unidos, Canadá y también cada vez más importancia hacia China e India. Hay, digamos, una serie de rublos, una serie de partidas que tienen mucha importancia, entre los cuales, pues bueno, pues hay empresarios cuyo origen era de aquí, de la zona de Oñate, también de la zona de Rioja, que de alguna manera ya están instaurados y tienen unas empresas con potencial, digamos, de internacionalizarse o con posibilidades incluso de participar en empresas de aquí. Hay en concreto un empresario de origen, digamos, de tercera generación, de origen de Oñate, que tiene una participación en una empresa vizcaína, un aserradero vizcaíno muy moderno en la zona de Mújica. Ujú. Entonces, bueno, son, como comentaba Inara, es, digamos, una parte de la sociedad muy bien posicionada y de alguna manera que guarda su cultura y guarda su idioma dentro de lo que, digamos, en un planteamiento casi más antiguo que el que se puede haber evolucionado aquí, ¿no? Y eso digamos se relaciona un poco con las escocheas, digamos, como punto de encuentro cultural, gastronómico, artístico, etcétera, incluso de deporte, ¿no? De los Ujú. frontón, etcétera, Ujú. la pelota a mano, la cesta punta, es algo que se mantiene, digamos, en este entorno. En el caso de Chile, en el centro, digamos, la escochea de Valparaíso y la escochea de Santiago, en Vicuña Maquena. Ujú. Eso, bueno, el tema de las escaleras lo abordaremos enseguida. Lo único, yo quería preguntar, así a grandes rasgos, ¿cómo definirían ustedes que conocen bien Chile? Es decir, en pocas palabras, ¿cómo es Chile? ¿Cómo son los chilenos? ¿Qué nos encontramos? Hablaba usted el cónsul nos hablaba del bienestar, más o menos, que se puede encontrar, un bienestar, una vida de bienestar allí, pero ¿qué nos podemos encontrar si viajamos hasta Chile? Bueno, yo, si me permites, yo te puedo dar un poco, desde el punto de vista económico, la propia evolución del país. En definitiva, estamos hablando de un país geográficamente muy complejo, con 4.200 kilómetros de largura, de longitud, ¿no? Desde Punta Arenas hasta Arica, hasta la frontera con Perú, con lo cual, desde el punto de vista, digamos, logístico, ya es algo complejo. Un país poco poblado relativamente, digamos que en torno a 15 millones y poco más de habitantes, muy centrado en tanto la actividad, digamos, empresarial, financiera, industrial, muy centrado en torno a Santiago, Ujú. pero que puede ser uno de los países en este sentido más bollantes o, digamos, con un crecimiento más sostenido con unas variables económicas desde el punto de vista de inflación pues relativamente bajas, un crecimiento en este año 2004 ha sido en torno a un 5% del Producto Interior Bruto, algo, digamos, unas cifras importantes que solamente pueden ser comparables o con China que puede estar en torno al 8 o 9% o India en un 7%. En esos niveles, realmente en Mercosur, en Latinoamérica, no hay países con ese crecimiento. Y eso también ha significado, como decía antes, un incremento de la población activa, que es lo positivo desde el punto de vista social. Todavía, digamos, hay ciertos niveles de pobreza que de alguna manera el gobierno del presidente Lagos pues está intentando mitigar. Todos los gobiernos de esta joven democracia, los gobiernos han intentado, digamos, mitigar, Ajá. lo cual no quita que hay un 8%, un 8,5% de paro, de cesantía, como
en Chile, Pero en al Chile. día. El paro es un 8,5%, pero tampoco son cifras, digamos, macroeconómicamente insalvables, ¿no? Ujú. Y eso pues afecta luego, como decíamos antes, a ese flujo migratorio. No es tan importante el flujo migratorio de Chile hacia aquí. Hoy en el entorno que estamos hablando, País Vasco, Navarra y Rioja, hay como 2.800 personas más o menos censadas, chilenas, censadas y no censadas, porque también hay cierta parte de población flotante, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y que, pues bueno, pues yo puedo decir con orgullo que es una colonia seria, una colonia que no da problemas, que no es, digamos, delincuente, por así decirlo, en Ujú. palabras llanas, ¿no? Es una colonia seria que viene a Sí, para trabajar, bien. que se Ujú. integra bien, de alguna manera a través de las dos asociaciones culturales, la Alonso de Ercilla, Vasco-Chilena Alonso de Ercilla y el Centro Cultural Juan de Duda, tienen sus puntos de encuentro desde el punto de vista de actuaciones que conjuntamente con el consulado se han venido haciendo en los últimos años y en ese sentido pues bueno es gente que se dedica a trabajar y bueno que se ha encontrado también aquí pues un caldo de cultivo agradable, interesante, abierto como para vivir y radicarse aquí. Ujú. Ese es el análisis, bueno, sí, pues. No, yo te quería agregar una cosita después de lo que ha dicho el cónsul. También podríamos decir, o sea, así a grandes rasgos, que Chile fue una república que logró una estabilidad relativamente rápida en la época inmediatamente después de la independencia y con una visión aperturista hacia el resto de América, lo que consiguió que gente relevante del mundo de la cultura americana se fuera a Chile y eso organizó muy tempranamente la vida chilena, sobre todo a través de las universidades. Nosotros tuvimos pues la suerte de tener a Andrés Bello, el famoso eh, polígrafo venezolano que fue el fundador de la Universidad de Chile, la madre de todas las universidades chilenas, y muy tempranamente, finalizando los primeros 50 años del 19, y entonces la vida cultural de Chile se afianza, llega gente de Europa, científicos que van a incrementar también, digamos, las distintas facetas universitarias. Entonces la vida cultural se afianza mucho ya en el 19. También hay grandes fortunas, grandes riquezas por lo de la minería del cobre y bueno, también hay mecenazgos, hay algunos mecenas que también eran vascos algunos y bueno, todo aquello va influyendo y como te digo, Chile eh, culturalmente es un país con una organización universitaria muy prestigiada. O sea, en las universidades chilenas solía ir muchos estudiantes del resto de América, un poco como lo que pasa también en Argentina, que es otro gran foco, o lo que pasa en México, Ajá. otro gran foco de ese tipo cultural. Por lo demás, pues ya grandes poetas, tenemos a dos premios Nobel, es un país pequeñito como el nuestro, pues Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que también tienen antecedentes vascos, por ahí si uno les ve su árbol genealógico, y luego pintores, poetas, o sea, en fin, o sea, hay una resonancia de tipo cultural, de tipo científico, pues gente que se mueven también en el mundo de la técnica, grandes arquitectos, en fin, o sea, un país en ese sentido muy pujante que luego pues tuvo un declive a causa de estos años oscuros de la dictadura, pero que con todo, pues no lo dañaron tanto. Dañaron algunas estructuras, es cierto que algo que decía ya, manifestaba el cónsul, que esa gran clase media que era la fuerza de Chile sufrió también mucho el pueblo y perdió algunos logros de tipo social que no diría que tenía Chile una sociedad del bienestar, ¿entiendes? Pero el mundo del obrero, todos tenían su seguro obligatorio y tal, todo eso se perdió en la época de Pinochet y algo de eso se trata de recuperar ahora con esfuerzo. Ajá. Pero, vale. En 2 minutos seguimos hablando con nuestros invitados sobre Chile y su relación con Euskadi.
Radio Indautxu, en la 93.5. ¿Estás cansado de que elija la música por ti? Tú dirás que soy loco, 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 pensarás que... En Musicaldia tú eliges la música. Envíanos un email a radioindauchu@r-ratea.com o llámanos al teléfono 94 442 16 26. Musicaldia de lunes a viernes a partir de la 1 del mediodía. Si te gusta disfrutar de los placeres de una buena mesa, pásate por el restaurante vegetariano Garibolo. Ven a conocer su cuidado menú del día o los afamados platos elaborados con los mejores productos del país. Imagínate crema de verduras, crepes rellenos de legumbres, croquetas de hongos y una gran variedad de ensaladas, arroces y pasta acompañados, eso sí, con la mejor selección de vinos. ¿A qué apetece? Restaurante vegetariano Garibolo, en Fernández del Campo, número 7, porque comer bien es comer sano. Ya estamos de vuelta, había que dar paso a la publicidad. Yo quería preguntar a nuestra invitada Orieta Cabrera, una de nuestras invitadas, por la enemistad o esas pequeñas rencillas que se tienen con Bolivia. Ah, bueno, pues los chilenos nada, yo creo en enemistad con Bolivia. Lo que pasa que ahí... Por el mar, ¿no? Por la Ya, ya. Lo que pasa que ahí hay un pleito que ha dejado pues con una espina clavada a Bolivia, pues de la época así, de la guerra del Pacífico, en el que perdió ella un trozo de su territorio. Los perdedores de la guerra pierden mucho y a veces pierden territorio. Y claro, hay un enconamiento a veces en relación con Chile. Por ejemplo, yo lo entiendo, si ellos han perdido territorio pues no se sienten nada satisfechos. Pero claro, esas son cosas de la guerra y creo que igual el cónsul, que es como se mueve en esas esferas, igual lo tiene más claro, pero lo que sí tengo presente que en algún momento había, pero estaba dividido el gobierno de Chile, la posibilidad de darle una especie de pasillo. Un corredor. Un corredor. Y había algunos sectores políticos que decían que ni hablar de pasillo, ni corredor, ni nada. Entonces, o sea, ahí había... Los gobiernos en Bolivia también han cambiado, quizás. Sí, sí. Sí, bueno, me pasa que también muchas veces una medida de este tipo, cuando uno tiene digamos, un favor, digamos, por parte de los votantes de un país, no se puede permitir o no quiere, depende de la cercanía de las próximas elecciones, lo vemos aquí y lo vemos en cualquier lado, ¿no? Ese tipo de, digamos, de excepciones, cuando uno habla de tierra, parece que habla de sus raíces, parece que está todo ahí, es parte del patrimonio que tenemos, ¿no? Entonces, siendo realista, yo creo que hay un planteamiento ahora desde el punto de vista del gobierno de Chile que sea un acuerdo entre los tres países, digamos, colindantes, Perú, Chile y Bolivia. Lógicamente, a Bolivia, desde el punto de vista económico, social, desde todo el punto de vista que se mire, hay que ayudarles independientemente de que la decisión después de la guerra del Pacífico fue la que fue, ¿no? Pero tiene una parte, digamos, de su riqueza nacional muy importante, es el gas, y a ese gas hay que darle una salida, o sea, sobre todo es una salida hacia el norte, digamos, hacia países consumidores como Estados Unidos y Canadá, y esa salida lógica es a través del mar, digamos, en barcos que licúan el gas. Entonces, bueno, yo creo que al final se llega a un acuerdo, pero que es una cuestión tan básicamente de 15-20 metros cuadrados, metros digamos lineales, y un corredor para que pase un tren o para que las tuberías, es algo como esto. Claro, sí, no, lo que pasa es que hay esa situación, como tú dices, hay una situación que hasta aquí se llega, hay una situación de enconamiento, de deseo, o sea, de despecho, y quizá que en algún momento también, porque Bolivia es un país que ha tenido muchos problemas internos por unas capas de población que han sufrido mucho siempre, porque se han sentido de alguna manera literalmente depredadas por las clases superiores, eso es evidente. Entonces ahora pues eso lo ha canalizado. Cualquier cosa que pasaba, sí, porque Chile nos debe tal cosa, porque sí. Efectivamente, era un poco como echarles la culpa de todo, exacto, ¿no? Entonces la situación ha ido siempre por ahí.
y lo que ahora pues podría acomodarse pues sería por medio de un convenio, algo así, que arreglar esa situación. Pero de todas formas va a ser un poco complejo porque incluso ha habido pues una especie de revanchismo. Yo creo que lo que yo leí, porque claro, lo que te enteras también, Lo que noticias aquí, me parece que eh, Chile no puede comprarle directamente el gas. Que yo tengo entendido que se lo vende a Argentina y Se lo Argentina se tiene lo que... vende a Chile. Claro, o sea, Sí, pues sale más caro todavía, ¿no? exacto, o sea que ahí ya hay una situación de tú no me quisiste dar, pues ya ves lo que yo te hago, porque lo tienen al lado. O sea, Pequeñas rencillas claro, que tienen una salida, que Tiene es esa la realidad. diplomacia, al claro, final. pero Y a fíjate, o veces, sea que hay toda esa cosa, Pero ¿no? se nota en toda la sociedad en general. Cuando hablas con un boliviano, pues me llevo mal con los chilenos, ¿no? Que son Claro, cosas que han pasado en el claro, siglo 100 años, XIX, ¿no? hace tanto claro, tiempo. claro, es que Sí, eso es... sí. Bueno, esperemos que lleguen a un buen momento. Vamos a hablar de la Asociación Vasco-Chilena Alonso de Ercilla. ¿Cuál es su labor? Bueno, mira, la Asociación Alonso de Ercilla nació por el empuje de un amigo nuestro, de Gaisca Duriarte, que hizo pues de presidente, de tesorero, de relaciones públicas, y la finalidad era una finalidad sobre todo pues de tipo cultural, servir como una especie eh, de guía, de ayuda, pues para los chilenos que llegaran aquí, y también pues para tener más o menos presente esa realidad chilena que muchos vascos habían conocido porque habían nacido allá Ujú. o habían permanecido por esta situación de la guerra civil, porque el propio Gaisca Uriarte en este momento, no sé si me equivoco, no sé si llegó muy niño o nació allá, pero luego volvió aquí a España, y tuvo siempre pues una relación de afecto hacia el mundo chileno. Entonces de aquí la idea esa de una asociación, como se le llamó, vasco-chilena, que escogió el nombre pues Alonso de Silla, que era la figura pues paradigmática de un hombre que era también como una figura puente, ¿entiendes?, entre una cultura representativa del mundo europeo y también de España y del País Vasco y del mundo nuevo americano. Entonces esa era una de las finalidades, hacer conferencias, editar una revista. En un primer periodo se pudo hacer, pero claro, luego todo el sistema de cuotas y tal, pues tenía que estar siempre muy al día porque todas esas cosas cuestan, ¿entiendes? Entonces, pues se diluyó un poco, pero una de las cosas así que te puedo decir que es una cosa evidente, una situación palpable que quedó allí, fue que en un gesto de recuerdo y de unión también, Gaisca consiguió que allí, aquí en Bilbao, frente al Hotel Ercilla, en esa pequeña placita que hay frente al Hotel Ercilla, pues se inaugurara un busto de Alonso de Ercilla y se plantó una araucaria que fueron presentadas, digamos, en sociedad cuando vino el presidente de Chile, cuando vino Frei aquí, y estaba en esa época estaba del Mendacari José María Arranza, Ujú. estaba la Escaduriarte, era cónsul honorario de Chile, pues se inauguró ese monumento también como un recuerdo de Chile, como una unión de Chile y aquí al País Vasco, porque creo que tiene una leyenda en este momento, no me acuerdo, pero que es como en recuerdo de Chile al País Vasco, algo así, tiene Una placa. una placa recordatoria, el busto de Ercilla, La ¿no? miraremos, la miraremos. Sí, sí. Y bueno, ya ha seguido funcionando, pero ahora quizás se funciona mucho más fusionada con la otra asociación, quizás de la que te puedo hablar también, el cónsul, que es la Asociación Chilena Pablo Neruda. ¿No? Dos poetas son las figuras, digamos, claves en el nombre de las asociaciones. Porque hemos estado un poquito más digamos, escasos de recursos, pero así todo hemos editado algunas cosas, editó un librito sobre Chile, que fue fruto pues del esfuerzo y del trabajo
de Gaisca Uriarte, pues un libro que se llama Así es Chile. Y luego también, posteriormente, se editó, pues con un patrocinio, si mal no recuerdo, que es de la Cucha o La algo así, BBK, de la BBK, sí, se editó un libro de... sobre Alonso de Silla, Exacto. que escribió Sergio Macías, que es un poeta chileno que vive en Madrid. ¿Cuántos poetas hay en Chile? Bueno, sí, muchísimo. Claro, y eso también fue con el auspicio y todo, influyó muchísimo la asociación Alonso Sí, de Silla, con su presidente ahora, Bolsón de Laza. digamos que en los aspectos que, en este caso, los dos centros culturales o asociaciones intercultural tienen como objetivo la labor transmitir o hacer presente, digamos, en el País Vasco todos los elementos de la cultura chilena y transmitirla de alguna manera a sus hijos, a su familia y, digamos, al entorno en el que vive, en este caso a la sociedad civil vasca. Desde el año 2000, en el que, bueno, como posterioridad a la muerte de Gaisca Uriarte, yo tomé la posición como cónsul, pues intentamos buscar la sinergia entre las tres instituciones, el propio consulado y las dos asociaciones. Y bueno, en ese taburete cultural que le llamábamos de tres patas para que no coge, pues se han hecho bastantes cosas. En el pasado año, el centenario del nacimiento de Pablo Neruda, pues bueno, ha habido actos importantes relacionados en la Universidad de Deusto, vino Boloya Tempelman, que fue, digamos, el biógrafo casi oficial de Pablo Neruda y amigo de Pablo Neruda, y una conferencia magistral. Tuvimos también, digamos, temas de cine relacionados con el Winnipeg, relacionados con el carcero de Pablo Neruda. Hubo muchas actuaciones conjuntamente de las tres instituciones. Lo mismo el año anterior, en el que se conmemoraba el 25 aniversario de la muerte de Pablo Neruda, y de Allende y Víctor Jara, pues también hubo, digamos, actuaciones conjuntamente y apoyados en un caso, en este año pasado, en el centenario, por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, en el caso de la edición del libro que comentaba Orieta por parte de la BBK, y la muerte o la conmemoración de la muerte de esas tres personas importantes de Chile, pues bueno, nos apoyó también el gobierno vasco. Hubo Vino la una mujer de asociación, Joan Jara, incluso. La mujer de Jara, Joan Jara. la viuda de Víctor Jara, estuvo en Euskalduna, en concierto con los hijos de Violeta Parra. Bueno, hay actuaciones, digamos, culturales que yo creo que es lo fácil que se puede hacer de Chile, porque como comentabas, digamos, hay poetas, hay escritores y hay el mundo de la cultura, de alguna manera está muy agregado y se exporta, entre comillas, Es ¿no? un país muy conocido por la sensibilidad social, Eso. ¿no? Y bueno, pues además de hablar de la comunidad chilena aquí, también queríamos hablar de las Euskal-Etxeas, de la Euskal-Etxea que hay allí. Yo no sé en qué momento se encuentra, cómo está funcionando, si ustedes tienen noticia de todo ello. Bueno, yo acabo de La tiene más regresar cercana, hace un claro. mes de Chile. ¿Has estado en Chile últimamente? Sí, he estado 3 meses allí, En Lidia. sí, en el verano. Y bueno, hay que decir que existen dos escaleceas. Una es la de Santiago, que es la que diríamos físicamente pues la que mejor funciona, y otra está en Valparaíso, Viña del Mar, y esa tiene bueno una sede física, es una oficina, pero bueno, tiene socios y también intentan hacer actividades culturales. Ahora quieren editar un libro sobre la historia de los vascos de Valparaíso. Y bueno, la institución más fuerte diríamos que es la de Santiago. Esas son las dos que existen. Luego existen agrupaciones de vascos en otras ciudades, pues como en Linares, en Concepción, pero la más fuerte es la de Santiago de Chile. Tiene un edificio muy bonito en la calle Vicuña Maquena. Bueno, durante el siglo XX ha ido cambiando de lugares. Actualmente se encuentra en Vicuña Maquena. Y como edificio es la verdad que es muy bonito. Tiene dos frontones donde se juega bastante a pala, más que a pelota a mano, pero a pala. Y bueno, el futuro, los socios actuales comentan que antiguamente o durante el siglo XX ha habido más actividad que la que hay ahora. Pero bueno, la gente sigue acudiendo, sí que se intenta hacer pues esos actos culturales, hay clases de euskera,
Ahora en diciembre se celebró el Día del Euskera, el Día Internacional, que suele ser el 3 de diciembre, pero este año bueno, en Santiago se celebró el 18 de diciembre y bueno, vino bastante gente, estuvo muy entretenido. Y ahora en marzo, el 19, que creo que es cuando llega la corrica a Bilbao o cuando se hace la corrica de AEK, pues se va a hacer una mini corrica por Santiago. Así que bueno, actividades las hay y bueno, los socios pues juegan a pelota, hay un choco allí y sí, la actividad Si no me equivoco, el Lendakari también estuvo alguna vez, ¿no? Pues pasó sí, por en el aquí a 2000, en el 2012 Ibarreche, Aún sí. me Y hace allí que en ese entonces acudió muchísima gente. Es que recuerdo la imagen, incluso puedo ya recordar cómo es el edificio, que efectivamente parecía muy bonito el día que el Lendakari acudió allí, parecía que había muchísimos vascos en Chile, ¿no? Sí, sí, ese día hay que decir que acudieron más de los que suelen ir normalmente a la escuechea. Claro, venía el Lendakari y se acercó muchísima gente. Y bueno, luego hay muchos socios o gente vascos en Chile, pues eso, que comentan pues que diríamos que Santiago tiene diferentes zonas, ¿no? Sí que hay zonas pues más donde vive gente con más adquisición económica, zonas peores, y dicen pues eso, que en Vicuña Maquena pues como que les queda un poco a desmano, aunque yo encuentro que está muy céntrico y además llega el metro y todo. Entonces, pues eso, igual hay mucha gente que prefiere ir al Estadio Español porque tiene piscina, tiene, bueno, pues más, Más recursos. sí, más recursos. Hay que ponerse al día Hay que ponerse al en día. instalaciones. Lo que sí, realmente, como dice Nara, el caserío, que es, digamos, de origen vasco-francés, es muy bonito. Y, bueno, pues como todo, necesita adaptarse a los tiempos, ¿no? Mm. En cualquier caso, sigue siendo un punto de encuentro en el deporte, en la música, en las clases de euskera, etcétera, ¿no? Juegan al MUS también. Bueno, Las el zonas. deporte nacional. Sí, es el deporte nacional. Mm. Sí, hay que decir que hay más presencia, bueno, o por lo menos desde mi punto de vista, más presencia masculina que femenina, tanto en el directorio como en, bueno, en todos los aspectos. Pero bueno, sí que se ven a grupos de señoras jugando al MUS y eso, gente que juega a pelota, jóvenes también. Y luego, bueno, pues siempre se celebra el Día de San Ignacio, que es importantísimo. Allí acude, Digno de pues verdad, eso, vamos, si tenemos que acudir a Chile, tenemos que pasar por ahí, ¿no? sí, yo creo que una visita se debería hacer a la Euskotrea. Y ahorita, Cabrera, usted, por ejemplo, ¿cuándo llega aquí? ¿Cuándo llegó a esta tierra? ¿Por qué vino? ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? Bueno, yo llegué aquí el año 76, o sea que ya es más de media vida. Habiendo estado antes en Madrid, 70, 71 y 72 estuvimos en Madrid y volvimos a Chile justo un poco antes de que sucediera pues la caída de Allende. Y bueno, pues la avenida, yo voy a ser bien franca, la avenida no fue decisión mía. La avenida fue una decisión de tipo familiar, sobre todo pues por parte de mi marido, que veía, que yo también lo veía evidentemente, pero yo pensaba que me podía acomodar. La situación cada vez más tensa, una situación cada vez más inhóspita éticamente, digamos, en Chile, por la presión que ejercía algo que no es ético, que es una dictadura. ¿Entiendes? Entonces eso malea todo, a todo nivel. Nosotros en la universidad, por ejemplo, teníamos un rector que era un militar. Y eso, claro, eso condiciona también la vida. Y bueno, pues como mi marido es un hombre que no quería quedarse callado en muchas situaciones, hubo algún momento en que envió cartas o cosas así, denunciando ciertas cosas, y luego yo supe que se había salvado porque habían intervenido personas que lo conocían y que, sobre todo conocían a su padre, y que habían tratado de morigerar un poco eso como un ímpetu jóvenes y tal. Luego pues cuando dijo que quería salir, mejor dicho, yo dije bueno, voy a salir porque si no, si me quedo aquí, lo que me va a pasar es que, lo menos que me va a pasar es que mi marido termine en la cárcel, en el mejor de los casos. Y bueno, por eso decidí cuando él estuvo en Perú, el M7 estuvo en Perú con un profesor que había sido su presidente de la tesis, un profesor, un gran profesor español, don Rafael Lapesa, que había sido su presidente del tribunal de su tesis. Entonces hablaron, conversaron y allí pues él le dijo que saliera, que podía venir acá y efectivamente después con el tiempo se necesitó a alguien aquí en la Universidad de Dulce
y no pudo venir. Luego ya vine. Estamos viendo todo ya arreglado. Sí, ¿Cómo se ve desde aquí ese proceso judicial o no a Augusto Pinochet? pues muy bien. A mí me parece que es lo menos que se podía hacer en relación a él, sobre todo porque yo no sé si a estas alturas, pero bueno, yo no me fío mucho de su senilidad, hablando francamente. Yo creo que él está con todos los sentidos muy bien y precisamente por eso me alegro porque se dará cuenta de que al menos lo han humillado. Eso le dolerá. Ha quedado un poco de claro que él no se arrepentía de nada, ¿no? Por Que no supuesto, tenía que pedir perdón a nadie. claro, o sea, él sigue pensando que, no sé, que desde había alguna dignidad, le indicó que él debía ser el Salvador de Chile y se puso a salvar todo que fueran un mar de sangre, yo no sé, o sea, Dios me libre de los salvadores, yo siempre lo digo. Una última cuestión, ¿cuáles son las relaciones entre Euskadi y Chile, tanto a nivel gubernamental, me refiero, como a una relación un poco mercantil, económica? Bueno, pues digamos que las relaciones son muy abiertas, son muy cordiales, son como de hermanos, ¿no? Decíamos antes, la afluencia o la emigración de vascos hacia Chile, y digamos esa segunda emigración de vascos chilenos hacia Euskadi en el siglo XX, la relación es muy franca, hay digamos acuerdos institucionales entre regiones, entre la región del Maule y el País Vasco del año 92 que firmó el Lehendakari Arranza. Hay acuerdos, digamos, a nivel departamento o gobierno vasco, por ejemplo, de sanidad. Se está, de alguna manera, transmitiendo un poco la gestión de Osakidetza hacia el Ministerio de Sanidad en Chile, que sí, es una, como decía ahorita, es uno de los puntos que realmente Chile necesita mejorar, ¿no?, para dar una buena asistencia, digamos, sanitaria a la población más pobre, porque el enfoque, digamos, es muy americano desde el punto de vista de la sanidad también en Chile, ¿no? Y digamos que a nivel institucional las relaciones son muy abiertas. También en el área de la tecnología hay unos acuerdos e incluso instituciones, centros tecnológicos vascos como ASTI y como Robotiker, que están ya implantados en Chile, con el objetivo de no inventar la rueda desde cero. Es decir, si aquí ha habido una evolución desde el año básicamente 92-93, por ejemplo, en el área tecnológica o en el área de sanidad, en el área, digamos, de agricultura y pesca, que son dentro de los sectores, de alguna manera, más fuertes desde el punto de vista económico chileno. Tendríamos la minería, como decía antes Orieta, tendremos la parte forestal, tenemos la parte, digamos, de salmón, todo lo que sería pesca de acuicultura y pesca, digamos, extractiva del mar. Entonces, en esa línea que no coincide el peso del PIB en el País Vasco, que digamos, agricultura, ganadería y el área forestal es realmente muy pequeño, pero a pesar de eso, pues bueno, hay, digamos, muy buenas relaciones en el área agricultura, pesca y forestal en el País Vasco, en este caso a través de la Consejería de Pesca están ayudando un poco, sobre todo a la distribución de pescado en lo que es a través del País Vasco, en lo que es la Unión Europea y al resto del Estado español, ¿no? A través de ese gran puerto que tenemos en la zona continental, que es el aeropuerto de Foronda. Y bueno, pues en ese sentido las relaciones pueden ser, el País Vasco puede ser cara a la Unión Europea, y dentro del acuerdo de asociación de Chile con la Unión Europea, que deja prácticamente a cero los niveles de aranceles, o sea, hay un flujo de mercancías libre, pues puede ser el País Vasco un poco plataforma, digamos, logístico, comercial para Chile, ¿no? Y en esa línea se está moviendo, ¿no? En ese sentido, el esfuerzo, digamos, de internacionalización y de exportación de Chile ha sido muy importante, con un crecimiento muy fuerte en estos dos últimos años, y también, pues, con ese saber hacer, o sea, ese conocimiento, digamos, del mercado europeo, de los 15 o de los 25 ya en este momento, pues yo creo que el País Vasco y los empresarios y las instituciones que están abiertas y están apoyando de alguna manera. Pero ese apoyo es mutuo, digamos, es sinérgico. Hay bodegas de Rioja Alavesa que tienen acuerdos con bodegas chilenas, la bodega chilena o la viña, la viña chilena puede tener, digamos, una buena entrada, por ejemplo, en Corea, donde tiene un acuerdo de libre comercio, o en NAFTA, en Estados Unidos, México y Canadá, y la bodega española, en este caso bodega alavesa, bodega vasca, puede tener una buena entrada en Europa, y hay una, digamos, sinergia comercial, ¿no? Tú le distribuyes allí
y de distribuir aquí tus caldos, tus buenos vinos, que los hay en Chile de muy buena calidad. Reconocidos. Yo Sí. quería comentar eso, que actualmente existe una delegación vasca en Chile, en el 2004, lo que antes era la Fundación Vasco-Chilena, que actuaba más como fundación, también en temas económicos sobre todo y también culturales. Y ahora ha pasado a ser, o sea, en el 93 se crea la Fundación Vasco-Chilena y ahora en el 2004 ha pasado a ser delegación vasca. Y también quería comentar que ahora este año se han implantado unas clases en la Universidad de Chile y en la Católica, en la Universidad Católica y también en la Universidad de Valparaíso, que es de lengua y cultura vasca, a la que, bueno, pues están participando bastantes alumnos y, bueno, aprenden un poco de euskera y un poco de política y cultura de lo que es Euskadi. Pues sinceramente, lamento mucho que se nos haya acabado el tiempo. La verdad es que yo hoy acabo el programa con ganas de irme a Chile, que este verano lo voy a pensar, es una de las bases. Vamos a ir despidiendo a nuestros invitados, a Juan Carlos Pérez de Unzueta, cónsul honorario de Chile en Euskadi, La Rioja y Navarra. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias a ti. También queremos dar las gracias a Orieta Cabrera, miembro de la Asociación Vasco-Chilena Alonso García, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a Inara Madariaga, historiadora, que ahora mismo se encuentra haciendo esa tesis doctoral sobre los calvines en Chile. Gracias por compartir esos conocimientos con nosotros. Gracias, Yagor. Nosotros, antes de marcharnos, queremos contarles que Eusko Ikaskuntza pondrá en marcha en el próximo mes de mayo su proyecto Euskosare, que tiene como fin contribuir al crecimiento de la comunidad vasca global mediante el incremento de la comunicación y la cooperación entre vascos del mundo y sus organizaciones. Mediante la utilización de la plataforma Internet, Euskosare integrará programas, servicios y comunidades variadas de expertos en una gran red global. La colaboración podrá ser a través de Internet y directa. Todos los que crean que pueden colaborar en este proyecto pueden ponerse en contacto con Eusko Ikaskuntza a través del correo electrónico teresa.sala@euskosare.org. La semana que viene seguimos con Eusko Ikaskuntza.